¿Ya? Amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga en este precioso día que el Señor nos permite venir con ustedes a compartir la palabra de Dios. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque aún nos tiene con vida, nos tiene con salud para poder compartir el mensaje del Evangelio. En esta mañana queremos invitarlos a que se conecten por medio de este medio de internet, por el Facebook, para que puedan recibir bendición de Dios, bendición de lo alto, porque estamos pasando tiempos difíciles. Les saludamos desde aquí, desde la Hacienda El Cabezón, municipio de Ameca, Jalisco, a todos aquellos que nos puedan mirar después en el YouTube. Ahí está nuestra página también, ¿verdad? Casa de Oración El Cabezón. Ahí nomás le ponen ese clic y van a encontrar la página donde están todas nuestras predicaciones también, compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Hoy queremos invitarlos a compartir con nosotros la palabra. Tenemos un tema de importancia y de relevancia en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia, sobre todo aquí en la Hacienda del Cabezón. Hay mucha persona infectada de este virus y que está ocasionando muertes también ya. Por eso les queremos invitar a que se unan con nosotros, no tan solo a los hermanos cristianos, sino a todas las personas que gusten acercarse a Dios. Dios está con los brazos abiertos. Jesús dice en su palabra: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, la invitación es de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos todos, cada uno de nosotros, venir a clamar, porque hoy el tema se trata y se va a llamar o se llama Clama a mí, dice el Señor. Este es el nombre del tema de esta mañana, donde Dios nos está invitando a que clamemos, porque vamos a ver con la palabra de Dios que todos los hombres que clamaron a Dios fueron ayudados. Todos los hombres que clamaron al Dios verdadero, Dios se manifestó su poder, manifestó su gloria, manifestó su presencia para ayudarles en estos momentos tan difíciles. Y creo que este es el tiempo de acercarse a Dios. Te invitamos, querido amigo, a que te acerques a Dios. Jesucristo, como dije hace un momento, está con los brazos abiertos. Jesucristo te ama. Él derramó su preciosa sangre para que tú y yo no vayamos a la condenación, pero sobre todo también cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos a Dios de nuestra parte, podemos clamar al Señor, podemos clamar y tocar su corazón para poder tener nosotros la salvación, no tan solo del alma, sino también aún de peligros, de enfermedades, de pestes, como lo vamos a ver en la palabra de Dios. Te invito a que compartas conmigo Jeremías 33:3, que es el inicio de nuestro tema. Dice la palabra de Dios: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, así como se llama el mensaje del mensaje de esta mañana, conforme al Evangelio, dice el Señor que clamemos a Él. Entonces, esta palabra es muy importante porque esta palabra viene del hebreo, ¿verdad? En el hebreo significa cara, ¿verdad? Que significa llamar a alguien, exclamar, dirigirse a alguien, gritar, proclamar o desahogarse. Entonces, cara significa todas estas cosas, llamar a alguien. En este caso, cuando nosotros clamamos, estamos llamando la ayuda de nuestro Dios. Estamos clamando, estamos lamentándonos de algo que está pasando. Por eso te invitamos nosotros a clamar al único Dios. Te invitamos a que en este día te unas a nosotros. Vamos a tener una cadena de oración para poder orar por los enfermos, para poder orar por aquellos que están pasando momentos difíciles de enfermedad, que están pasando momentos difíciles de problemas, quizás no de enfermedad, pero quizás de otras cosas, pero no importa. Nuestro Dios está dispuesto a ayudar, está dispuesto a
a que tú recibas esta bendición en esta preciosa mañana. Entonces, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el ser humano clama a Dios de una manera interna del corazón, nuestro Dios se conduele, nuestro Dios siente en su corazón, hablando humanamente, siente el dolor del ser humano y se compadece de todo aquel que clama, se compadece de todo aquel que se humilla, como lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ver con la palabra de Dios qué sucedió cuando hombres o mujeres clamaron a Dios con todo el corazón. Y yo te puedo decir, conocedor de la palabra de Dios, que cuando el hombre clama de corazón y se humilla, Dios responde, Dios sana, Dios obra y manifiesta su gloria y su poder. Vamos a ver ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 en adelante, algo que quedó escrito para nosotros, ¿verdad? Que nos habla de este clamor. Dice ahí en Segunda de Crónicas 7:12 en adelante, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, fíjense lo que le dijo Dios a Salomón: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, Salomón oró a nuestro Dios en la casa nueva, en el templo nuevo que le estaba dedicando, ¿verdad? Y Dios escuchó la oración y le dijo Dios que él había elegido esa casa, ¿verdad?, como un lugar de sacrificio. Entonces Dios estaba recibiendo la oración, Dios estaba recibiendo aquella casa que se le ofrecía para adorarle, para que nuestro Dios, cuando toda persona fuera a ese lugar de oración, Dios escucharía su clamor, Dios escucharía en ese lugar. Pero dice en el versículo 13, Dios pone 3 necesidades básicas que pueden pasar y que están pasando en nuestros días. Fíjate bien, dice, le dijo Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿verdad? Número 1, cuando Dios cierra los cielos y no hay lluvia, nuestro Dios está dispuesto a ayudarnos. Pero vamos a ver las otras 2. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, ¿verdad? Sabemos que hay plagas de langostas que consumen todo lo verde y se lo comen todo, dice. El tercero dice: o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí hay 3 necesidades básicas, ¿verdad? Si el Señor cerrara el cielo y no lloviera, si el Señor mandara una plaga de langostas, ¿verdad?, y se estuviera comiendo todo lo que hay verde, los árboles, las plantas, yo creo que ese tipo de plagas son terribles, ¿verdad? Porque hemos visto en videos, ¿verdad?, ese tipo de plagas donde llegan millones, ¿verdad?, de saltamontes comiéndose todo lo que está verde, tanto de árboles como de plantas, o de cosas que el hombre tiene para comer, para subsistir. Entonces, pero lo significativo es que también dice que si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces, estamos viendo que cuando Dios manda cosas o permite cosas aquí en la tierra, porque quiero decirte que no hay nada que se le escape a nuestro Dios. Él está al tanto de todo, Él está mirando, Él permite guerras, Él permite pestilencias, Él permite muchas cosas cuando está mirando el pecado en la tierra, para que el hombre en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, puedan arrepentirse de sus pecados, puedan clamar al único Dios, puedan ver que solamente el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra puede salvarlos. Entonces, el propósito de Dios al permitir que a veces mucha gente muera o podamos morir, ¿verdad?, el único propósito de Dios es la misericordia de que muchas personas puedan salvar su vida, puedan salvar su alma de la condenación. Entonces, estamos viendo en estos tiempos de pandemia que mucha gente está muriendo. ¿Qué es lo que trata de decirnos o de avisarnos Dios? Dios nos está avisando que volteemos nuestro rostro. Tú que me estás mirando, querido amigo, querido hermano,
si estás también jugando con el Evangelio, Dios nos está llamando la atención para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nosotros, si hemos pecado, nos arrepintamos a tiempo, nos acerquemos y hagamos las paces con Dios para poder tener esa comunión íntima con nuestro Padre, aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, estas tres cosas de sequía, cuando Dios cierra los cielos y no llueve, es para que el hombre se acerque a Dios y clame. Y cuando manda esas plagas de langostas y se comen todo lo que está verde, porque ha sucedido y está sucediendo en estos días. Ahorita hay plagas en otro continente. He investigado en videos donde hay plagas gigantescas de millones de saltamontes que van volando por los aires y llegan a donde está todo lo verde y destruyen comiéndose todo. Ahorita estamos viviendo esta peste, esta pandemia, esta pestilencia del COVID, ¿verdad? Donde mucha gente está siendo infectada. E incluso aquí en este lugar de la Hacienda del Cabezón estamos nosotros invitándote a ti, querido amigo y hermano, a que te unas a nosotros, a un clamor, a que clamemos al Señor, como dijo Jeremías, que escribió: clama a mí, le dijo Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que cuando el hombre clama, puede entender y puede comprobar que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que está dispuesto a ayudar, que hay un Dios que está dispuesto a sanar. Si tú estás enfermo, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. No importa la necesidad que tengas, solo clama a Dios. Solo te invitamos a que clames con nosotros a Dios, porque dice en el versículo 14 algo muy significativo. Dice: si se humillare mi pueblo, una cosa muy importante, si se humillare, si nosotros nos humillamos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si se humillare mi pueblo, si nosotros reconocemos nuestra necesidad, si nosotros reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, si nosotros reconocemos que hemos pecado y nos humillamos y le decimos: Padre, perdónanos, perdóname, Señor, individualmente, he pecado, Señor. Si tú te humillas reconociendo que no has sido fiel a la palabra, si tú te humillas, si yo me humillo reconociendo delante de Dios que no hemos sido del todo fieles a Dios en el Evangelio, dice: si mi pueblo, porque primeramente Dios habla a su pueblo, primeramente Dios trata con su iglesia, porque el juicio comienza por la casa de Dios, dice la palabra. Entonces, si su pueblo se humillare, dice la palabra, sobre el cual mi nombre es invocado, porque nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús, Yeshua de Israel. Nosotros invocamos a aquel que murió en la cruz por nosotros. Nosotros invocamos a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo su Hijo. Entonces, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero dice: y oraren, esto es muy importante, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, fíjate bien, sanaré su tierra. Si nosotros buscamos en oración el rostro de Dios, si nosotros, como dice aquí textualmente, nos convertimos de los malos caminos, si tú, amigo, te conviertes de tus malos caminos y tú le clamas a Dios, buscas su rostro en oración, dice el Señor que Él te escuchará desde los cielos, que Él perdonará tus pecados y mis pecados, pero sobre todo, dice aquí algo muy hermoso: sanaré su tierra. Querido hermano y amigo, necesitamos clamar a Dios, necesitamos humillarnos ante Dios, para que nosotros como pueblo de Dios, primeramente, en el nombre de Jesucristo, oremos a Dios pidiendo que el Señor quite esta pandemia, que el Señor aleje de nuestro pueblo primeramente, porque nosotros vivimos aquí. Pero vamos a orar por todo nuestro país, vamos a orar por el mundo entero, porque este es el corazón de Dios, este es el amor de Dios, a que nosotros que conocemos la palabra, que conocemos al único Dios que puede salvar, oremos por los demás también, clamemos y nos pongamos en la brecha en oración, reconociendo como lo hizo Daniel. Dice: ¿te acuerdas cuando Daniel le oró a Dios? Daniel oró de una manera muy significativa. Dice que él oró por los pecados, declaró los pecados del pueblo de Israel. Él declaró y se inmiscuyó diciendo: Señor, hemos pecado, nuestros padres y nosotros.
hemos fallado, nos hemos alejado de tus mandamientos, no hemos andado en tus caminos, hemos pisoteado tu pacto, hemos pisoteado tu ley, nosotros nos hemos desviado. Entonces Daniel reconoció juntamente con sus antepasados, con su pueblo, con sus padres, que le habían fallado a Dios. Por lo tanto, ellos se encontraban en una aflicción allá en Babilonia. Fueron llevados presos y cautivos a un país idólatra, pero Daniel en su corazón fue fiel a Dios. Estoy poniendo un ejemplo de cómo un muchacho que le fue fiel a Dios, pero cuando él estaba delante de la presencia de Dios, se inmiscuía y declaraba el pecado de sus padres, el pecado de su pueblo, y decía: Señor, hemos pecado. O sea, él no se sentía limpio, él no se sentía digno, y es lo que nosotros debemos de sentir. Nosotros no somos dignos. Gracias a la misericordia de Dios estamos aquí vivos. Gracias a la misericordia de Dios tenemos la salud. No es porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque la misericordia de Dios está con nosotros. Pero nosotros alabamos a un Dios vivo. Nosotros alabamos y reconocemos al único Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Este Dios que nos dice en su palabra que si nosotros nos humillamos, que si nosotros oramos, que si nosotros buscamos su rostro, Él escuchará en los cielos y dice que perdonará nuestros pecados. Pero me gustó mucho esa palabra: sanaré su tierra. Tenemos que orar para que el Señor sane nuestra tierra. Tenemos que clamar a Dios para que el Señor sane nuestro territorio, sane a nuestro país, sane a nuestro México, pero sobre todo que las personas, por lo que está pasando, desgraciadamente, por muchas muertes, el hombre se puede acercar al único Dios. Te invitamos a que vengas a Jesucristo. Te invitamos a que conozcas al único Dios. Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre por tus pecados. Nosotros somos evangelistas. Nosotros transmitimos la palabra de Dios para que tú puedas conocer la manera que te puedes salvar, no tan solo de recibir una bendición. Quiero decirte que muchas personas han sido sanadas, pero no han amado a Dios. Se han ido de la presencia de Dios, pero a Dios le interesa más tu alma, la salvación de tu alma. Y si te sana, qué bueno; si me sana, qué bueno. Eso es ganancia. Pero el Señor, lo que quiere es la salvación de las almas perdidas. Por eso compartimos el Evangelio, reconociendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces aquí en Segunda de Crónicas, Salomón se humilló ante Dios, y Dios le dijo que si se humillare todo su pueblo, Él escucharía desde los cielos. Entonces estamos mirando nosotros la necesidad de clamar al único Dios. Vamos a ver a otra persona que estuvo en un problema muy grande y clamó al único Dios, y Dios se manifestó su poder. Vamos a ver ahí en Segunda de Crónicas también, capítulo 14, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Algo muy significativo también, ¿verdad? Este rey se llamó Asa y tuvo también una experiencia maravillosa con nuestro Dios, ¿verdad? Cuando él estuvo en una prueba muy grande, en una tribulación, en un aprieto de vida o muerte. Dice ahí, hablando de este rey, vamos a ver el versículo 1, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa. Entonces aquí estamos viendo que Asa fue hijo de Abías. Dice: en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, ¿verdad? Cuando llegó al reinado, Asa tuvo sosiego el país por 10 años, había paz, no había problema, ¿verdad? Pero sabemos que vienen tiempos difíciles, vienen días difíciles, y así como les pasó a ellos, nos está pasando a nosotros. Hoy estamos viviendo días difíciles, tiempos de pandemia, de necesidad económica, pero recuerda que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y mira lo que dice en el versículo 2. E hizo Asa lo bueno, esto es muy importante, hizo Asa lo bueno y lo recto
ante los ojos de Jehová su Dios. Esto es significativo, hacer lo bueno y lo recto delante de la presencia del Señor. Eso alegra el corazón de nuestro Dios, para que tomarlo en cuenta. Dice, ¿qué hizo Asa? ¿Qué hizo lo recto y lo bueno? Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Mira, lo que hizo Asa es que hizo una limpia de la idolatría. Él empezó a quitar los lugares altos, los altares donde se adoraban ídolos, donde se adoraban personajes que no eran Dios, pero que la gente les pedía, pero que la gente les hacía sacrificios y donde la gente se postraba a ellos reconociendo que tenían poder. Pero quiero decirte que Dios dice en su palabra que ninguna imagen hecha por un hombre tiene poder, que el poder lo tiene Dios solamente, y que nosotros por medio de Jesucristo, su Hijo amado, por medio del Hijo de Dios, podemos orar al Dios verdadero. Y podemos decir, así como Cristo nos enseñó, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros por medio de Cristo, como lo enseñó, podemos orar a Dios nuestro Padre y decirle: Padre Santo, tú estás en los cielos, santificamos tu nombre. Y podemos decirle: Santo, poderoso Yahweh Sabaoth, poderoso Jehová, poderoso Yahvé, como tú quieras decirle, porque es el mismo Dios que está en las Escrituras, ¿verdad? Nomás en diferente lenguaje. Entonces nosotros oramos a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él quitó los altares, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Acera era un dios cananeo, fenicio, por ahí donde se adoraba en todos esos lugares, ¿verdad? Era una diosa de la fertilidad y hacían cosas de fornicación, ¿verdad? En lo cual en otro tiempo lo hablaremos. Dice en el versículo 4, y mandó a Judá, fíjate, esto es muy importante, y mandó a Judá era una de las tribus del pueblo de Israel, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Mira, este rey era, según en el libro de los reyes escrito, este fue uno de los mejores reyes, y no el que mejor, que hizo las cosas que le agradaban a Dios. Mira lo que hizo: mandó a Judá, a toda esa tribu, a que buscasen a Dios, a que buscaran al Dios verdadero, al Dios de sus padres, y que pusieran por obra la palabra de Dios. O sea, la ley significa la palabra. O sea, les dijo: busquen a Dios, obedezcan la palabra, obedezcamos la palabra, pongamos en práctica lo que dice la ley. Y así nosotros tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. No tan solo ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra, así como nos enseña Santiago ahí en su carta, cuando habla a los cristianos, ¿verdad? Que los cristianos no tenemos que ser nada más oidores, que cuando venimos a la iglesia oímos la palabra y decimos amén, aleluya, pero cuando salimos de aquí en la calle o en nuestra casa o en el trabajo, estamos dando mal testimonio. No, querido hermano, dice la palabra, así como en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo siempre habla y nos enseña en nuestro corazón que la palabra fue dada para que nosotros la practiquemos, para que nosotros la obedezcamos con todo el corazón, que cuando nosotros la escuchemos, la guardemos en el corazón y la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. ¿Qué hizo Asa además de todo esto? En el versículo 5, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Por qué crees que Dios da la paz? Cuando Dios mira que el hombre se humilla, cuando Dios mira que los hombres, ¿verdad?, lo eligen a Él como el único Dios, y que no necesitas tú como persona orarle a Dios por medio de una imagen que un hombre hizo. Dios se agrada de los hombres y de las mujeres que buscan su rostro y que le piden de corazón. No importa en la situación que estés, Dios te va a escuchar.
porque hubo paz cuando este hombre mandó que hiciesen todas estas cosas. En el 6 dice que edificó ciudades cuando hubo paz, ¿verdad? Fortificadas en todo Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová, fíjate, Jehová le había dado paz. Este hombre reinó, ¿verdad? Y cuando honró a nuestro Dios, Dios lo bendijo, Dios le dio paz, Dios lo prosperó también haciendo ciudades amuralladas, empezó a prosperar en todas las cosas porque había paz en todo el país. En el versículo 7 dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, le dijo Asa, porque hemos buscado, fíjate bien, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos, lanzas. De Judá 300,000, de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Pero fíjate, cuando Dios bendijo a este hombre y bendijo a la nación, vino el tiempo de la dificultad. Por eso cuando nosotros aprendemos todas estas cosas, Dios nos está preparando para que tengamos confianza en Él. Por eso cuando nosotros oramos a Dios y tenemos una comunión con Él, el Espíritu Santo está formando dentro de nosotros, en nuestro ser interior, una fe, una confianza en Dios. Entonces, entre más oramos a Dios, dentro de nosotros está creciendo la fe. Entre más buscamos el rostro de Dios, vemos la mano de Dios que se manifiesta, está creciendo nuestra confianza y nuestra fe en Dios. O sea, esto quiere decir que cuando nosotros hacemos estas cosas, es como si estamos ejercitando la fe. Es como si nosotros estamos practicando de algo que más adelante vamos a necesitar. Y hoy se necesita tener fe, hoy se necesita tener confianza en nuestro Dios. Queridos hermanos, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que orarle a Dios con fe y con confianza, porque cuando pasó todo esto de bendición, pero vino algo muy tremendo sobre todo el país. Vamos a ver, en el versículo 9, cuando todo estaba en paz, pero vino algo, y salió contra ellos Sera, etíope. Sera era un rey etíope africano. Fíjate, ahorita lo vamos a ver. Juntó un ejército tan inmenso. Según todo he visto en la palabra de Dios, es el ejército más numeroso con que el pueblo de Dios se enfrentó. Y vamos a ver el número. Dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, ahí dice, ¿de cuánto? Fíjate, de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. 1,000,000 de hombres, un ejército, imagínate. Si con un ejército de 300,000, de 400,000, eran un ejércitos inmensos. Ahora, un ejército de 1,000,000, ¿verdad? Según las crónicas aquí de los reyes, es el ejército más numeroso, el ejército más poderoso que vino contra el pueblo de Israel. Pero quiero decirte una cosa, no importa el número de los enemigos, ¿verdad? El salmista David siempre clamó, aunque un ejército, ¿verdad?, acampe contra mí o venga contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque David tuvo la experiencia en Jehová. Él tuvo experiencias de guerra, él tuvo experiencias de eventos donde él estuvo en peligro de muerte y él siempre clamaba a Dios. Por eso escribió los salmos. La mayoría de los salmos son de David, ¿verdad? Sabemos que David escribió todas esas experiencias que tuvo con Dios. Este rey Sera, etíope, vino contra Judá, el reino del sur. Sabemos que cuando habla de Judá, se está refiriendo, querido hermano, al reino del sur. Acuérdate que el enemigo obró en un hijo de Salomón, ¿verdad? Pero vamos a ver, esa es otra cosa. Vamos a ver ahí. Dice que vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Vamos a ver qué pasó.
¿Qué hizo Asa cuando miró el ejército tan poderoso de 1,000,000 de soldados? En el versículo 11 no lo dice. ¿Qué hizo Asa? Y clamó Asa a Jehová su Dios. Fíjate, clamó. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, ¿verdad? Bueno, todos los hombres de Dios conocían esta palabra maravillosa. Clama a mí, dice el Señor. Entonces, cuando estemos en un aprieto, cuando estemos en enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Mira lo que hizo. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, ¿qué dijo? Dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Para él es lo mismo, hermanos, ¿verdad? Al poderoso o al que no tiene fuerzas. Dice, pero dijo, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Dice, porque en ti nos apoyamos. Dios tiene que ser nuestro apoyo. Nosotros no vamos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en que tenemos dinero o no tenemos. Dios no mira eso. Dios mira si nosotros confiamos en Él. En ti nos apoyamos, dice, y en tu nombre venimos contra este ejército. En el Antiguo Testamento venían en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahweh, como tú lo conozcas, ¿verdad? Ahora nosotros venimos en un nombre que es sobre todo nombre. ¿En qué nombre venimos? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y si te gusta oír el nombre original de Jesús, en el nombre de Yeshua, tú también puedes nombrarlo, no hay ningún problema, porque es un nombre también real y verdadero. Pero nosotros, así como mexicanos, como hispanos, conocemos en el nombre de Jesús, que es Yeshua de Israel, ¿verdad? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de Yeshua de Israel. No hay otro nombre. Ellos venían contra el enemigo en el nombre de Jehová. Nosotros en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en este tiempo venimos contra toda potestad de las tinieblas, contra toda enfermedad, contra todo problema. Por eso dice, apóyanos, dice, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. Hay que reconocer que es nuestro Dios. Dice, no prevalezca contra ti el hombre. Vamos a ver qué hizo Dios cuando este hombre clamó, ¿verdad? ¿Qué hizo Jehová? Y Jehová, fíjate, deshizo a los etíopes. Jehová, no el ejército de Asa, ¿verdad? Jehová primeramente obró allí. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes, dice, hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Dios permitía todas estas cosas, queridos hermanos y amigos, porque eran personas paganas que adoraban dioses extraños, que adoraban demonios, y Dios les permitió hacer guerra. Dios les permitió que ellos destruyeran y quemaran esas ciudades que estaban contaminadas por el pecado y por la maldad. Pero vemos aquí cómo el clamor de un hombre, estamos viendo cómo el clamor de un hombre, de un pueblo, cómo el clamor de personas que confían en Dios puede hacer que Dios se manifieste. Puede hacer un clamor que Dios muestre su poder y su gloria, salvando, sanando quizás también a personas. Te invitamos a que clames al único Dios.
En este momento puedes poner ahí, puedes comunicarte con nosotros ahí en la pantalla. Si tienes alguna necesidad, si estás enfermo, si estás pasando por algún problema, te invito a que pongas ahí, ¿verdad? A que pongas un mensaje de ayuda para poder apoyarte en oración y para poder clamar a Dios y para poder pedirle por tu necesidad. Así es que vamos a estar viendo ahí la pantalla. Mi esposa voy a pedirle que se arrime, esté al tanto ahí en una silla. Ahí agárrate un banco ahí, todo bien, están ahí al tanto. Te invitamos a que pongas un mensaje de necesidad, porque al terminar de compartir la palabra vamos a tener una cadena de oración. Así es que estamos viendo, la palabra clama a mí, dice el Señor. Así se llama el mensaje también. Asa clamó con todo su corazón y Dios se manifestó y deshizo a un ejército de 1,000,000 de soldados. Fíjate, 1,000,000 de soldados. Para Dios no es nada, ¿verdad? Porque el poder de nuestro Dios es muy grande. Dios tiene legiones de ángeles, querido hermano y amigo. Dios tiene legiones de ángeles que están nomás esperando la orden de nuestro Dios para poder actuar a favor de nosotros, para poder actuar a favor de aquellos que buscan el rostro de Dios. Así como Jesucristo dijo cuando lo apresaron, ¿verdad? Cuando fueron aquellos soldados a apresarlo y Pedro sacó su espada, el Señor lo reprendió y le dijo: Pedro, mete tu espada. ¿Qué crees que si yo quisiera, no le pediría a mi Padre una legión de ángeles y vendrían a ayudarme? El Señor, hermano, el Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor está dispuesto a apoyar a aquellos que le buscan de corazón, aquellos que buscan su nombre. Pero es necesario humillarse ante Dios. Es necesario tener un corazón humillado, reconocer si hemos pecado, reconocer que hemos fallado, porque ese es cuando el hombre se sabe humillar delante de nuestro Dios. Vamos a ver también ahí en Isaías 38 una necesidad de enfermedad. Estamos viendo varios aspectos en la palabra de Dios, donde Dios muestra su gloria y su poder cuando el hombre clama. Isaías 38, vamos a ver ahí, por favor, los que tengan Biblia, pueden ahí constatar, ¿verdad?, que estamos compartiendo la palabra, el evangelio, la palabra tiene poder. Querido hermano y amigo, dice la Biblia que por la palabra de Dios, Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas. Imagínate el poder de la palabra. Dice, vamos a ver una necesidad de enfermedad. Dice en el 38:1, dice: en aquellos días, Ezequías, otro rey de Judá, enfermó de muerte. Fíjate, enfermó de muerte, estaba enfermo, muriéndose ya. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ¿qué le dijo el profeta Isaías? Jehová dice así, fíjate el mensaje que le dijo a aquel hombre que estaba muriendo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremendo, querido hermano. Imagínate aquel hombre recibir una noticia, primeramente diciéndole: ordena tu casa porque Jehová ha dicho así, morirás y no vivirás. Fíjate, esto es muy importante. Dios quiere que ordenemos nuestra casa. Dios quiere que tengamos a nuestra familia en los caminos de Dios. Dios quiere que ordenemos todas las cosas que tenemos que ordenar, ¿verdad? Porque aquí recibió esta noticia donde Dios le mandaba un mensaje diciéndole que iba a morir y no iba a vivir. Pero vamos a ver que Dios cambió su corazón, que Dios cambió de opinión. ¿Por qué cambió? Vamos a averiguarlo, por qué Dios cambió de opinión, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2, ¿qué hizo Ezequías? Dice que volvió Ezequías su rostro a la pared e ¿hizo qué? Hizo oración a Jehová, a Dios. Fíjate, cuando escuchó la mala noticia que de él no iba a salir de esa enfermedad, ¿qué hizo este rey? Se volteó a la pared en oración y clamó a Dios. Oró a Dios, porque Dios es el dueño de la vida. Dios es el que te da la vida, el que me da la vida, el que te da la vida, el que da la vida al mundo entero. Él es el que sustenta toda la vida que conocemos. Sin su palabra, sin su poder, nadie puede vivir. Vivimos por Dios. Pero dice ahí que oró a Jehová.
y dijo en el versículo 3, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mira, empezó a recordar o a recordarle. Dios conoce todo, pero aquí humanamente se nos está explicando que le recordó a Dios que había hecho cosas buenas delante de Dios, que, por ejemplo, este rey, si tú te acuerdas, fue el que restituyó la adoración a Dios, los sacrificios, fue el que volvió a restituir que se celebrara la Pascua, que volvieran a celebrar las fiestas al Dios único y verdadero. Él había hecho muchas cosas muy buenas. Entonces, fíjate, cuando este hombre le recordó a Dios todas estas cosas, lloró delante de Dios con gran lloro. Imagínate. Entonces en el versículo 4 hubo una respuesta de Dios. Inmediatamente tocó el corazón de Dios cuando este hombre se humilló y lloró y le pidió y le recordó. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías, a su profeta, diciendo, inmediatamente, todo es más, todavía no salía de los lugares de los palacios de ahí donde estaba el rey, y le dijo Dios en el 5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así. ¿Qué le dijo? He oído tu oración. Hermanos y amigos, Dios escucha la oración cuando se hace del corazón. He oído tu oración y visto tus lágrimas. Dios mira las lágrimas de aquel que le llora a Dios. He aquí que yo, dijo Dios, añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Ah, qué tremendo. No tan solo lo iba a salvar a él, iba a salvar a la nación, a la ciudad donde vivía el rey, la iba a amparar. Y esto te será, dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Dijo en el versículo 8, he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Querido hermano, Dios le dio una señal tremenda. Mira, el reloj de Acaz era un reloj donde marcaba las horas por medio de la sombra. Entonces, cuando el sol iba subiendo a lo alto, iba la sombra marcando grados. Entonces, ¿cuál era la señal? La señal era de que descendieras, ¿cuántos grados? ¿Cuántos dice? 10 grados para atrás. No para adelante. Para adelante era fácil, ¿verdad? Pero 10 grados para atrás, como si el sol se regresara, pero el sol no se regresó. Esto es lo maravilloso. Esta era una señal grande. Esta era una señal ¿cómo se puede decir? De los astros, del sol, ¿verdad? Que esos grados iban a retroceder 10 grados atrás, como una señal de que Dios iba a cumplir su palabra, como una señal de que Dios iba a cumplir lo que estaba diciendo, que no iba a morir, ¿verdad? Que iba a amparar a la nación de Judá y que iba a amparar sobre todo la ciudad donde estaba viviendo el rey Ezequías. Querido hermano y amigo, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que gobierna las leyes naturales. Tenemos un Dios que gobierna el sol, la luna y las estrellas porque Él las creó. Dice la Biblia que Él las llama por su nombre. Imagínate, millones y millones y millones de estrellas, galaxias que se han conocido hoy con la sabiduría que el hombre ha adquirido, con los telescopios. Este Dios donde nosotros hemos creído, el Dios verdadero que habla la Biblia, tiene control de todas esas cosas. ¿No podrá controlar una pandemia? ¿Qué dices tú? ¿Este Dios puede controlar la pandemia? Depende de lo que tú pienses en tu corazón. Yo también puedo decir que sí puede, porque es el Todopoderoso. Este Dios se dio a conocer a Abraham como El Shaddai. El Shaddai significa Todopoderoso, el Dios suficiente.
el Dios que todo lo puede. Nada imposible para nuestro Dios. Pero ¿qué hemos visto en la Escritura? Que tenemos que primero clamar, humillarnos. Podemos decir, hay que humillarnos, clamar a Dios, buscarlo en oración, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer dentro de nosotros que hemos fallado, que hemos pecado, que no hemos sido fieles a su palabra, que no hemos hecho las cosas que quizá Él nos ha mandado, porque cuántas cosas Dios nos ha mandado de predicar, de dar testimonio. Y quizás muchos de nosotros o de ustedes no lo han hecho. Dios conoce el corazón, yo no voy a decir quién. Pero Dios, cuando nosotros le pedimos perdón, nos perdona, ciertamente. Pero ciertamente quiero decirte, Dios quiere que cuando nosotros pidamos perdón, nos alejemos del pecado. Eso es lo importante. Busquemos su rostro en oración. Lo tomemos en cuenta en nuestra vida privada. Cualquier cosa que vayamos a hacer, si vamos a hacer un negocio, si vamos a trabajar, si vamos a hacer una construcción, si vamos a hacer algo, tenemos que poner primeramente en las manos de Dios todas las cosas y de tomarlo en cuenta. Si vamos a salir a otro país, tenemos que orar a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a trabajar, Señor? Si es así, Señor, me pongo en tus manos, Señor, ¿verdad? Y si Dios te da luz verde, que no pase nada extraño, que no pase nada, que Dios te esté mostrando. Sí, puedes ir en paz en tu corazón. Si estamos enfermos y tenemos esa fe que estamos mirando por medio de la palabra, tenemos esa confianza en Dios, vamos a orar con todo nuestro corazón. Vamos a clamar a Dios como se ha llamado, ¿verdad? Este mensaje, ¿verdad? Quiero compartir otra parte de las Escrituras y terminamos ya porque vamos a orar como lo hemos dicho. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 14, versículo 22, algo muy significativo también. Mateo 14, versículo 22 en adelante. Vamos al Nuevo Testamento para que no digan que nomás estamos mirando el Antiguo. No, también en el Nuevo Testamento Dios se manifestó por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que nos atañe a nosotros como cristianos, porque nosotros ahora creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, creemos que vino por obra del Espíritu Santo a esta tierra, se hizo hombre y murió por todos nosotros, pero sobre todo que se levantó de entre los muertos al tercer día y está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y por obra del Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros en su omnipresencia también. Dice la palabra de Dios, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Fíjate que a orar aparte, dice ahí. Jesucristo, él aquí nos enseña que siempre tenía esos momentos de oración y adoración a Dios nuestro Padre. Él se apartaba aparte a orar, ¿verdad? Ahí en los montes, en los lugares donde él iba a predicar, siempre le dedicaba un tiempo importante a Dios nuestro Padre, por lo cual nosotros tenemos que aprender para dedicarle al Señor un tiempo de oración, un tiempo donde nosotros podamos poner en sus manos nuestras necesidades, ¿verdad? Así como cristianos, ¿verdad? Esto es muy importante, querido hermano, que apartemos un tiempo para Dios cada día y que tengamos ese acercamiento a nuestro Dios, que busquemos su rostro en oración. Entonces, así como lo hizo Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y dice en el 24, y ya la barca, o sea, la barca donde iban sus discípulos, estaba en medio del mar, fíjate, azotada. La barca estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, les llegó una tempestad, un viento contrario a donde ellos iban. Entonces las olas venían contra la barca, ¿verdad? Y estaban en apuros. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál era la cuarta vigilia, querido hermano? Según la Biblia, la cuarta vigilia era la última vigilia de la noche, ¿verdad? Que dependía de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, a la cuarta vigilia no especifica el tiempo.
pudo ser a las 3 de la mañana, pudo ser a las 3:30 de la mañana, pudo ser a las 4, pudo ser a las 5, a las 5:30, no sabemos. Solamente especifica aquí a la cuarta vigilia. Entonces, de las 3 a las 6, para que tú entiendas la escritura, es la cuarta vigilia. Entonces dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, fíjate, andando sobre el mar. Poderoso, ¿verdad? Nuestro Cristo también, y el Hijo de Dios, ¿verdad? Andando sobre el mar, porque nuestro Dios domina las leyes que Él creó. Nuestro Dios domina las leyes de la naturaleza, ¿verdad? La ley de atracción, la ley que hace que nosotros estemos parados aquí. ¿Cómo se llama esa ley? A ver, Rosy, ayúdame. La ley de la gravedad, ¿verdad? El Señor domina la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad, para aquellos que no sepan, es la que hace que nosotros estemos parados y no andemos volando en el aire, ¿verdad? Hay una ley de gravedad que hace que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces, cuando un ser humano pone sus pies en el agua, se hunde, ¿verdad? Se hunde porque ahí abajo hay tierra, ahí abajo hay un lugar donde te está llamando esa ley. Pero Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él a la cuarta vigilia vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué pensaron los discípulos? Pensaron que era un fantasma. Y dijeron, un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Fíjate, ¿por qué? Porque ellos sabían que no era natural eso. Porque nunca habían visto que un hombre caminara sobre el agua, ¿verdad? Porque era algo antinatural, era algo sobrenatural lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Jesucristo estaba manifestando su poder, su divinidad. Porque Cristo tiene poder sobre el aire, sobre el agua, sobre todo lo que está creado. Él tiene poder. Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder le fue dada por Dios nuestro Padre para que viniera a esta tierra como ser humano y tuviera el poder de sanar, tuviera el poder sobre la naturaleza, ¿verdad? Así como lo estaba demostrando. Pero los discípulos cuando lo vieron dijeron, un fantasma, ¿verdad? Ahí a esa creencia desde aquellos tiempos, creen que hay fantasmas, creen que se apareció la abuelita, creen que se apareció el abuelito, creen que se apareció su madre, pero quiero decirte una cosa, los fantasmas no existen, querido hermano y amigo, ¿verdad? Cuando tú veas algo sobrenatural, son espíritus, son demonios, ¿verdad? Que están invadiendo nuestra tierra, pero esa es otra harina de otro costal. Pero dice en el versículo 27, cuando ellos gritaron un fantasma y estaban asustados, pero enseguida Jesús, ¿qué hizo? Les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, aleluya. Tengan ánimo, dice, no tengan miedo, yo soy. El nombre yo soy no tan solo quiere decir que Él era como persona, sino cuando Jesús expresaba, esa palabra es un nombre de Dios. El yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza, ¿verdad? Estaba presente en carne aquí. Dios se hizo carne, la persona de Jesucristo, el Verbo, vino a este mundo y estaba en carne. Por eso él dijo muchas veces, si no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Yo soy la luz. Yo soy el pan que da vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate, esa palabra no es tan simple. Es un nombre de Dios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando Él les dijo, tengan ánimo, yo soy, o sea, yo soy Dios. Yo puedo caminar sobre el agua. Yo tengo dominio sobre la naturaleza, no tengan temor. Entonces dice, ahí la palabra de Dios, no teman, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿verdad? Si eres el gran yo soy, si eres Dios, que tienes control, que tienes poder sobre la naturaleza, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate la petición de Pedro, o sea, aquí tenemos que entender, si de veras tú eres el yo soy,
Si tú eres Dios, si tú eres ese Dios que se manifestó, ¿verdad? Pero que ahora está en carne, a ver, manda a que yo camine y vaya sobre ti como tú lo estás haciendo. Entonces Él le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ven, le dijo. Y descendiendo Pedro de la barca, imagínate cuando puso sus pies sobre las aguas, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El poder de Dios se manifestó en Pedro porque Jesús lo mandó. Le dijo, ven. Y cuando Cristo dice y habla, se hace. Cuando Cristo habla, que es la palabra que creó todas las cosas, se hacen todas las cosas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero sucedió algo que nos sucede como seres humanos. ¿Qué le pasó a Pedro como humano? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El miedo es parte de los seres humanos. Ahora, no quiere decir que yo estoy diciendo, ay, debemos de tener miedo. No, al contrario, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Esto nos debe enseñar que debemos de vencer esa humanidad. Debemos de vencer esa debilidad humana que a veces nos domina. Y el miedo es una parte de la debilidad humana. Entonces, cuando nosotros dejamos entrar el temor, el miedo, dudamos de Dios. Y es ahí donde debemos nosotros aprender de la palabra, de las cosas que sucedieron a los hombres de Dios que tuvieron ese privilegio de andar con Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Dice que Pedro iba caminando bien sobre el agua, pero dice que cuando vio el fuerte viento y las olas, dice, tuvo miedo, dejó entrar en su corazón el temor. Queridos hermanos, cuando estamos caminando en Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pero vemos los problemas, vemos las circunstancias adversas, como ahorita vemos la pandemia, quiero decirte una cosa, no porque queramos ser Superman, no debemos de tener temor. Debemos de cerrar nuestro corazón al temor porque estamos viendo que el temor es un arma que Satanás usa también para hacer tropezar a los hijos de Dios. Satanás usa el temor también para enfermar a la gente. Quiero decirte que el temor es un arma que está usando el enemigo para tener en ansiedad a la gente, para tener enferma a la gente. Quiero decirte, esto es muy importante. Aleja el temor de tu corazón y confía en Dios. Alejemos el temor de nuestro corazón y confiemos en Dios, que aunque esté la pandemia en medio de nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios estará con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace muchos años cantaba un canto muy hermoso que dice así: me librarás del cazador, de la peste del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Y luego dice el coro: yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Y lo declara: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra caerán 10,000, mas a ti no llegará, porque has puesto tu amor en mí. Eso dice Dios. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová,
esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo, yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. ¿Te fijas, querido hermano y amigo? Dios cubre a su pueblo. Dios está con su pueblo. Entonces no dejemos entrar en nuestro corazón el temor, el miedo, sino que pongamos cada día nuestra vida en el Señor. Que le digamos por las mañanas: Señor, me encomiendo mi vida en tus manos, encomiendo a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, Señor, a toda mi casa, a todos los hermanos. Querido hermano y amigo, lo que hacemos cada mañana y en las noches cuando le oramos a nuestro Dios. No permitamos dejar entrar en nuestro corazón el temor, porque eso es muy malo. Hay mucha gente que está enfermando por el temor, por el terror, por la ansiedad, por el estrés. Entonces, confiemos en nuestro Dios. Quiero decirte una cosa: si Dios nos llama a su presencia, vamos a ir con Él. No habrá doctor, no habrá vacuna que pueda salvarnos. Cuando Dios nos va a llamar porque nosotros como hijos de Dios tenemos una misión en esta tierra. Entonces, cuando se acabe el tiempo de nuestra misión, el Señor nos va a llamar. Acuérdate que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los apóstoles cumplieron su misión, ¿verdad? Pablo lo dijo: estoy pronto para ser sacrificado. Estoy pronto para partir con el Señor. Y le dio instrucciones a Timoteo, escribiendo una carta a Timoteo, primer carta a Timoteo, segunda a Timoteo, le da instrucciones cómo se debería portar en la casa de Dios. Entonces, así nosotros como hijos de Dios y servidores de Dios, cuando Dios nos llame, iremos con el Señor. Y eso es lo importante, que iremos con Dios. Pero mientras estemos aquí, tenemos que confiar en este Dios. Vamos a ver y a terminar lo que acabó, donde Pedro se estaba hundiendo y clamó al Señor, ¿verdad? ¿Y qué le dijo al Señor, verdad? Dice: sálvame, ¿verdad? ¿Sí le dijo? Sálvame, en el versículo 30. Señor, sálvame. ¿Quieres hablarle a Dios en este día que te salve si estás enfermo? Hoy es el momento, en estos momentos ahorita vamos a ver. Al momento Jesús, cuando le clamó y le dijo que lo salvara, al momento, fíjate, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le dio la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está el meollo. Dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué si ibas caminando sobre el agua, por qué dudaste de mí? ¿Por qué tuviste temor del viento? ¿Por qué tuviste temor de las olas? Queridos hermanos, el fuerte viento significan los problemas, las enfermedades, las circunstancias que nos atacan como seres humanos, pero no debemos de tener temor. Tenemos que caminar sobre las aguas, tenemos que caminar sobre la tormenta, en medio de la tormenta, porque ya que pase la tormenta, vendrá la paz a nuestros corazones. Entonces, al momento el Señor Jesús le dio la mano, al momento te dará la mano el Señor. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, o el Hijo de Dios, que sería más correcto en la traducción. Verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios es el único Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Aquel que dio su vida por ti y por mí. Aquel que está dispuesto a ayudarte, aquel que está dispuesto a darte la mano como se la dio a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar y creo que se iba a ahogar, no sé, solo Dios lo sabe, pero que estuvo en un peligro, ¿verdad? En medio del fuerte viento y de las olas tempestuosas, pero el Señor extendió su mano. ¿Quisieras tú que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, te extendiera la mano y te ayudara en lo que tú estás pasando? Quizás estás pasando por tormentas, por vientos tempestuosos, por problemas, por enfermedades. ¿Hay alguien más que pidió oración? ¿Solamente lo que está aquí? Bueno, si alguien de los que nos están mirando está enfermo, ponga su fe y su corazón en Dios.
Entonces, vamos a hacer una oración primeramente y después le damos gracias a nuestro Dios. Aquí tenemos estas necesidades de oración, ¿verdad? Vamos a orar por el Cabezón, por este lugar. Hay muchos infectados de este coronavirus, el SARS-CoV-2, que es así científicamente, médicamente, por los hermanos y todas las personas del Cabezón, por el Limón también, ¿verdad? Hay personas infectadas, hay familias que han pedido oración también, por el Quelite también, ahí donde tenemos a nuestra hermana Lili, hija de nuestra hermana Chepina también. Vamos a orar por su familia y por todo el lugar ahí. Por Ameca también, ahí tenemos a nuestro hijo que vive, a nuestro hermano Raúl, a Charito y a muchos hermanos de las iglesias, hermanas cristianas. Vamos a orar por todos los hermanos cristianos de ahí en las iglesias, por los pastores también de Ameca, por la labor de Medina también. Vamos a orar. Les invitamos, hermanos, a que en este momento dejes tu Biblia, ¿verdad? Y pongas tu corazón en Dios y nos unamos en una oración. Dice el Señor, aprendimos hoy, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te invitamos a que oremos en este momento. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos ante tu presencia, todo el pueblo, Señor, cristiano, Padre, todo el pueblo, Señor, que ha creído en ti, Padre, y que confía en ti como el Dios Todopoderoso, Padre. Venimos, Señor, en este momento a poner en tus manos al Cabezón, al Limón, al Quelite, Padre, a la ciudad de Ameca y a la labor de Medina, Padre. En estos momentos, Padre, nos unimos en oración, clamando a ti, el único Dios todopoderoso, Padre, pidiéndote que sanes nuestra tierra, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que no hemos sido perfectos delante de tu presencia, que quizás, Señor, no hemos hecho las cosas que tú nos has mandado, Padre. Te pedimos que nos perdones en este momento, que limpies todo pecado, Padre, que perdones a tu pueblo, Señor, que perdones a mis hermanos que están conectados, Señor, que perdones a las personas que no te conocen también, que tengas misericordia de ellas, Padre. Y en este momento, Señor, te pedimos que limpies nuestra tierra, Señor, que envíes tus ángeles poderosos guerreros, Padre, a que peleen y luchen a favor de nosotros, Padre. Quita, Señor, toda pandemia, Padre. Quita, Señor, este virus, Padre, que está atacando, Señor, los pulmones, el organismo, Señor, de las personas, Padre. Infunde miedo, Padre, en ese espíritu, Padre, de muerte, Señor, que está atacando, para que huya, Señor, de estos contornos, que huya de nuestro país también, Padre Santo, Señor. Sopla vida, Señor, sobre la gente enferma, Padre. Sopla vida, Señor, sobre los que están enfermos, Padre. Sopla ese oxígeno de vida, Padre, y que en este momento, Señor, reciban, Señor, ese aliento de vida, Padre, ese oxígeno, Señor, en sus pulmones, Padre. Abre sus pulmones, sánalos, límpialos, Señor. Quita, Señor, toda infección, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Reprendemos, Señor, todo virus, reprendemos, Señor, toda infección en sus pulmones. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, declaramos la palabra poderosa de nuestro Dios. Declaramos que tenemos un Dios poderoso, que tiene el control de todas las cosas, que tiene el control de los virus, que tiene el control de toda pandemia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, clamamos al único Dios. Fuera en el nombre de Jesucristo. No tienes parte ni suerte, pandemia. No tienes parte ni suerte, virus. Vete en el nombre de Jesucristo. Señor, envía un fuerte viento que se lo lleve, Señor, muy lejos, Señor. Oh Padre, por la sangre preciosa de Cristo, tu Hijo amado, por la sangre poderosa del Hijo de Dios, te lo pedimos, por el sacrificio vivo que hizo en la cruz, por sus méritos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros seamos buenos, Señor, sino por lo que hizo tu Hijo amado, Señor, porque su gracia está en nosotros, Señor. Tu misericordia ha venido sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, querido hermano, recibe salud. Querido amigo que estás mirando este video, recibe salud por la palabra de nuestro Dios. Recibe bendición de Dios en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien de aquellos que nos están mirando
que quiera recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador, haga con nosotros esta oración y repita esta oración. Si la haces de todo corazón y crees en tu corazón, ¿verdad?, que Jesús murió por ti en una cruz y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo esta oración. Padre Santo, en este momento, di conmigo, yo reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, mas en estos momentos me arrepiento con todo el corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo. En estos momentos yo creo que Jesucristo murió por mí y que murió en una cruz derramando su sangre. En estos momentos lo recibo en mi corazón y creo que Él es mi Salvador. Creo que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo y murió por mis pecados. En este momento lo reconozco como mi Señor y Salvador de mi alma. Lo recibo como Señor y declaro que Él será mi Señor de hoy en adelante. Señor Jesús, perdóname y límpiame. Señor Jesús, dame el Espíritu Santo en estos momentos, que pueda tener el nuevo nacimiento en mi corazón, que pueda ser otra persona, porque tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Te recibo en mi corazón y creo que tú eres mi Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús lo recibo, Padre. Recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bueno, querido hermano. Por los Estados Unidos, los del incendio Lake Tahoe, y también por la iglesia de Lisbeth. De Lisbeth, amén. Nos están diciendo también, queridos hermanos, una necesidad de un incendio en Estados Unidos, donde están los hermanos Jauregui allá por Lake Tahoe. Es una frontera ahí, creo que con California, ¿verdad? Con Nevada, creo, no sé si estoy seguro, pero bueno, lo más importante es que están pidiendo oración también, y también por la iglesia de una pastora llamada Lisbeth acá en la Florida, ¿verdad? Vamos a orar primeramente por los hermanos que puedan ser guardados y que ese incendio pueda ser apagado. Padre, tú eres el dueño, Señor, de todas las cosas. Tú tienes el control en la naturaleza, Padre Santo, Señor. En ti puede haber milagros portentosos, Señor, mi Dios. Mira, Señor, ese incendio, Señor, que está amenazando a muchas vidas, está amenazando a muchas casas, está amenazando quizás a muchos hermanos o a muchas personas, Padre. Oramos en este momento pidiéndote que intercedas, Señor, que obres, Padre, un milagro grande, Señor. Porque para ti, Señor, nada imposible, Padre. Señor, se sabe que este incendio está muy difícil de apagar porque ha agarrado una fuerza terrible en los bosques, Señor, donde hay pinos, Señor, donde hay, Señor, mucha resina, Señor, mucho aceite, Padre Santo, donde los árboles se incendian rápidamente, Padre. Te pido, Señor, que traiga las nubes de lejos, Padre. Que, Señor, tu poder se manifieste trayendo el agua, Señor. Trae una lluvia, Padre Santo, Señor. Trae una lluvia portentosa, Padre, que pueda apoyar a los bomberos, Padre, que están tratando de apagar esos bosques, Padre, y que pueda ser derramada esa lluvia de lo alto. Abre los cielos, Señor, mi Dios. Tú lo hiciste con Elías, Padre, cuando llegó el tiempo de que llegara el agua, Señor. Abriste los cielos, Señor. Trajiste las nubes de lejos, Padre, y ese lugar, Señor, fue regado, Señor, con agua del cielo, Señor. Te pedimos que hagas ese milagro, Padre, que pueda ser apagado, Señor, esos bosques, Padre, y que no llegue, Señor, mucho menos a nuestros hermanos en Cristo. Los ponemos en tus manos, más a toda la gente los ponemos en tus manos, Señor, porque son seres humanos, son tu creación, Señor. En tus manos lo ponemos, Padre. Oramos también, Señor, por la congregación de Lisbeth, Señor, una pastora, Señor, donde estuvo mi hijo allá en la Florida, Padre, reuniéndose. Te pedimos sanidad, Señor, para ellos. Te pedimos que tu gloria y tu poder se manifiesten sanando, Señor, cada cuerpo que ha sido infectado. Te pido que sople, Señor, aliento de vida, Señor. Que en este momento tu Santo Espíritu
Venga de los cuatro vientos, Señor. Sople, Señor, sobre esos cuerpos y puedan tener vida, Señor. Abre sus pulmones, Señor. Dales oxígeno, dales aire, Señor, mi Dios. Que puedan respirar así como tú los creaste, Señor, mi Dios. En este momento, Padre, que tu gloria y tu misericordia se manifiesten en ellos, Padre. Gracias, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gloria a ti, el único Dios poderoso, el Shaddai, el omnipotente, aleluya. El Dios que creó los cielos y la tierra, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, poderoso Yahweh Sabaoth, poderoso Dios omnipotente. Tú eres el creador de todas las cosas y por tu poder existen, y por Jesucristo tu Hijo amado, Señor, son todas las cosas, mi Dios. En tus manos ponemos, Padre, a nuestra hermana pastora primeramente. Cuídala también a ella, Señor, porque es una sierva tuya, y a toda su casa, a su esposo y sus hijos, Señor. Padre, en tus manos la ponemos. Cúbrela con tu mano poderosa. Cobija bajo tus alas, Señor, su ministerio, Padre, y a toda la iglesia también, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua de Israel, te lo pedimos. Amén y amén. Padre, gracias, Señor. Bueno, amén. Queridos hermanos, tenemos un aviso antes de cortar la transmisión, ¿verdad? Con el hecho de que hay mucho contagio aquí en la Hacienda del Cabezón, pues decidimos también transmitir los jueves, ¿verdad? Los invitamos a todos los hermanos, y hermana Lupita, si nos está mirando, que creo que siempre lo hace, ponga un mensaje ahí también a Rosy. Le voy a decir que lo haga, que pongan un mensaje, que para el jueves va a haber palabra a las 6:30 de la tarde, para que se conecten, ¿verdad? Vamos a orar también, vamos a seguir lo que estamos haciendo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te pido, hermano y hermana, que invites a personas que no sean cristianas a que se conecten, y puedes decirles que va a haber oración por los enfermos. Puedes decirles que va a haber una cadena de oración, que los invitan a que se conecten para que reciban la bendición de Dios también. 6:30, si Dios nos da vida, este jueves, 6:30 de la tarde, empezaremos la transmisión para compartir nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos y que pasen un domingo tranquilo. Y acuérdense que en su corazón debe haber gozo, felicidad, paz sobre todas las cosas. Y echen fuera el temor en el nombre de Jesucristo. Fuera el temor, porque Dios está con nosotros. Dios les bendice en el nombre del Señor Jesús.